Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El embalsamador. A veces pienso en todo lo que engloba el mundo de la muerte, entre su significado ante los ojos de las demás personas y la atribución que se le hace. Algunos creen que está ahí, en los últimos suspiros de vida, para reclamar aquello que le pertenece y que, por lo tanto, solo le fue prestado a la persona que ha dejado de existir en el mundo de los vivos. Desde muy joven me apasionó este tema de la muerte. Y fue gracias a mi padre, quien en vida fue médico forense. Por ese motivo, adopté ese interés por estar ahí, junto a los cuerpos, en sus últimos momentos antes de ser entregados a sus familias. He sido testigo de muchas cosas, tristes, trágicas y en algunas ocasiones, desgarradoras, como la historia que a continuación voy a contar. Como mencioné antes, mi padre se dedicaba a realizar autopsias, y al estar presente con él, pronto desarrollé una fascinación por lo que hacía. Sin embargo, aunque estudié para seguir sus pasos, finalmente me especialicé en el embalsamamiento de los cuerpos. En sí, es una técnica que requiere ciertos conocimientos, habilidades, amor por el trabajo y, sobre todo, respeto hacia el cuerpo. Desde siempre me apasionó todo lo relacionado con la muerte y los misterios que la rodean. En algunos libros sobre experiencias reales se decía que la misma muerte esperaba ahí, lista para llevarse a la persona elegida. Para mí, todo era muy interesante, tanto que nació en mí una pasión por estar cerca de los difuntos, contemplando sus últimos momentos antes de partir. Sé que quizá piensen que es algo loco, pero esa pasión por mi trabajo me permitió vivir las experiencias más extraordinarias y escalofriantes, y una de ellas es la que quiero compartir con ustedes. Recuerdo bien que eran mis primeros años en este trabajo como embalsamador, gracias a las recomendaciones de mi padre. Trabajaba en una funeraria que no mencionaré por discreción, pero que me dio mi primera oportunidad profesional. Durante los primeros meses, las personas con recursos económicos suficientes pedían el embalsamamiento de sus seres queridos. Esto me permitió practicar aquello que tanto me apasionaba. Trabajé con cuerpos de jóvenes, ancianos e incluso niños. Sin embargo, hubo un caso especial que me motivó a compartir esta historia con ustedes. Recuerdo que me encontraba trabajando como de costumbre. Había tenido mucho trabajo porque debía embalsamar 2 cuerpos, uno de un hombre mayor, de unos 60 años, y otro de una joven muy hermosa de 15 años. Sus padres querían conservarla con su vestido, tal como se veía, evitando que su cuerpo entrara en descomposición. Al finalizar el procedimiento, la muchacha parecía una princesa de cuento de hadas, demasiado bella. Al día siguiente, llegó otro cuerpo. Sin embargo, este no estaba registrado en la lista de solicitudes de embalsamamiento. Mi compañero me dijo, acaba de llegar otro, pero este es diferente. En ese momento no le di importancia al comentario, ya que para mí todos los cuerpos tenían el mismo valor. Sin embargo, cuando fui a verlo, me llevé una terrible sorpresa. Aquel cuerpo era de un bebé recién nacido. Estaba muy delgado, con manitas que parecían solo huesos, y en su rostro las facciones apenas se distinguían. Sentí una profunda tristeza en todo mi ser al pensar en los padres que habían perdido a ese angelito. Imaginaba el dolor inconsolable de perder a un hijo, sobre todo para una madre. Observé el cadáver durante unos segundos, y en ese instante ocurrió algo extraño. Las luces comenzaron a parpadear, como si estuvieran a punto de apagarse. Aunque nunca antes había sentido miedo en mi trabajo, en ese momento se me erizó la piel y me quedé inmóvil. Decidí tranquilizarme para no perder la calma. Yo siempre había sido una persona de mente fuerte,
acostumbrado a interactuar con la muerte desde niño, gracias a mi padre. Caminé hasta donde estaban los fusibles para buscar la falla en la energía eléctrica. Mientras lo hacía, escuché claramente el llanto de un bebé proveniente del área donde se realizaban las autopsias. Esa no era mi especialidad, pero el sonido me puso los pelos de punta. El miedo me invadió y, para empeorar las cosas, la temperatura comenzó a bajar considerablemente. Revisé los fusibles y todo estaba en perfecto estado. Al regresar a continuar mi trabajo, noté que las luces del pasillo estaban apagadas. Intenté encenderlas, pero no funcionaban. Encendí la lámpara de mi móvil y, en ese momento, sentí un fuerte apretón en el hombro. Al voltear, no había nadie. Solo una pequeña corriente de aire tibio golpeó mis mejillas. «Madres», me dije a mí mismo para olvidar todo ese miedo que estaba sintiendo y darme un poco de valor. Seguí mi camino esforzándome por continuar el trabajo de la mejor manera. Yo trabajaba en el turno de noche porque, durante el día, daba clases de anatomía en una escuela. Aunque, déjenme decirles, a los chicos les agradaban mucho las historias que les contaba en algún momento de la clase. Ellos adoraban escucharme. Regresé a mi lugar de trabajo y noté que el cadáver del pequeño niño estaba en posición fetal, la cual no había dejado. Tenía las manitas juntas, apretadas en un puñito. Había visto antes que, en ocasiones, los cadáveres se estiraban por el proceso de descomposición y todo lo que esto implicaba, pero que se movieran de un lado a otro era imposible. Quise pensar que yo mismo lo había acomodado en esa posición para evitar sugestiones que interfirieran en mi trabajo, pues estar cerca de un cadáver era algo impactante, una experiencia que pocas personas se atrevían a vivir. Comencé el trabajo. Primero acomodé al pequeño niño boca arriba. Noté que estaba extremadamente delgadito, como si no le hubieran dado de comer. Sus costillas se marcaban a los lados y sus labios estaban completamente morados. La autopsia había indicado muerte natural, pero algo en mi interior me decía que ese niño había muerto por otras causas. Podía sentirlo al tocar sus manitas frías, que un día estuvieron tibias. De todas las veces que practiqué la técnica de embalsamar cadáveres, nunca me había sentido tan aturdido, acongojado y triste. Era una vida que apenas estaba comenzando a conocer el mundo. No era posible que tan pequeñito hubiera dejado de vivir. Empecé a limpiar el cuerpo en su totalidad. Aún quedaban rastros de la autopsia que le habían practicado, y las venas de los brazos estaban completamente moradas. En mi trabajo, siempre acostumbraba a platicar con los cuerpos. Era una manera de no sentirme solo y, al mismo tiempo, disfrutaba lo que hacía. En ese momento, sin saber por qué, comencé a cantar canciones de arrullo. Sentía que ese bebé debía de tener sueño, y cantar mientras preparaba el cuerpo me hacía sentir que, de alguna manera, él me lo iba a agradecer desde el lugar donde estuviera. Canté una canción que recuerdo de mi mamá. Ella me mimó mucho hasta que tenía como 8 años. Soy hijo único, y después no pudo tener más hijos, debido a un tumor en la matriz. Mientras cantaba esa canción y preparaba las agujas para retirar la sangre del bebé, sentí mucha pena al tener que pincharle las venas. «No te va a doler», le dije, como si fuera un papá temeroso de lastimar a su pequeño hijo. Al momento de pinchar con la aguja para comenzar a retirar la sangre, sentí una reacción del cuerpo que me recordó al dolor que sienten los niños cuando los inyectan. Además, la aguja no entraba con facilidad porque la vena estaba dura y morada. Intenté de nuevo hasta que finalmente lo logré. En ese instante, empecé a extraer la sangre del niño para vaciarla en un contenedor. Mientras retiraba la aguja y volvía a pinchar, ocurrió algo inesperado. Me piqué un dedo y dejé caer la aguja. Sin querer, la pisé y rompí el plástico, lo que hizo que la sangre se derramara por el piso. «¡Diablos!», exclamé, algo enojado. Al acercarme a limpiar con un trapo, noté que la sangre estaba roja y algo tibia, como si fuera de una persona viva. Asustado, me acerqué al bebé, pero no tenía signos vitales.
Decidí ignorar mis presentimientos y limpié el suelo para continuar con el trabajo. Había retirado 2 agujas de aproximadamente 10 mililitros de sangre. Cuando la vacié en el contenedor y toqué con mi dedo, seguía tibia, y su color era rojo como el de una persona viva. La situación me desconcertó. Dudaba que el niño estuviera muerto, así que volví a buscarle el pulso, pero no encontré signos vitales. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos. Pensé que el incidente con la energía eléctrica había afectado mis nervios, ya que ese bebé llevaba 12 horas muerto, según el reporte. Continué con el procedimiento, preparando otra aguja. La anterior estaba como tapada y no lograba extraer sangre de la vena de la otra manita. En ese momento, escuché ruidos en la puerta. Era como si alguien estuviera botando una pelota. Escuchaba el sonido claramente, aunque no había nada que pudiera ocasionarlo. En la funeraria no había niños ni personas presentes. Solo estaba el guardia en la entrada y él nunca entraba a mi laboratorio. Abrí la puerta para saber qué ocurría, pero no había nadie. Sin embargo, la luz del pasillo seguía apagada. Mientras cerraba la puerta, una pelota rodó hasta mis pies. Recuerdo bien que era azul cielo, con estrellas amarillas, y tenía un nombre escrito: Saúl. Sentí una vez más esa sensación de miedo que pone los pelos de punta. No entendía por qué estaba experimentando todos esos sucesos, siendo alguien escéptico a los fenómenos paranormales, fantasmas y demás. Solo en una ocasión, hace 10 años, había sentido una presencia, pero, fuera de eso, jamás me volvió a pasar. Quedé mirando la pelota que estaba justo en mis pies. Quise tomarla, pero un ruido en el laboratorio me interrumpió. Al parecer, una vieja radio que guardaba allí se encendió de la nada, provocando ruidos estáticos muy fuertes. Caminé hasta donde estaba, sobre un mueble en la parte superior, y al intentar alcanzarla, la dejé caer al suelo. La radio seguía sonando. El volumen subía y bajaba, como si alguien la estuviera manipulando, porque incluso al tomarla la sentí muy pesada. Intenté apagarla, pero al primer intento no podía, y el sonido estaba lastimándome los oídos. Después de unos segundos logré apagarla, botando el botón de encendido. Fue entonces cuando dejó de sonar. Lo curioso y, sobre todo, escalofriante, fue que la radio funcionaba con baterías AAA, pues era de esas antiguas que se usaban antes. Al abrir el compartimento de las pilas, me di cuenta de que no había nada. Incluso estaba lleno de sarro y líquido seco de las baterías. Al ver eso, me asusté en serio, porque esa radio tenía mucho tiempo sin usarse. Era un recuerdo de mi papá, quien la llevaba a todos lados. Intenté calmarme un poco bebiendo algo de café. Terminé mi taza y decidí concentrarme para seguir con el trabajo, ya que estaba más atrasado de lo normal. Continué extrayendo la sangre, pero parecía que esta no se terminaba, porque salía mucha más. Era como si ese pequeñito, de casi 1 año, tuviera la cantidad de sangre de un adulto. Vacié en el contenedor una y otra vez, y justo cuando pensé que ya había terminado, volteé y vi que el recipiente estaba vacío. Me quedé helado de la impresión. De pronto claramente noté que el niño iba tomando color en su piel, como si estuviera vivo. Al tocar su mano, estaba tibia y muy suave. ¿Qué está pasando?, me dije muy asustado. Corrí hasta donde estaba el archivo para buscar información del niño, pero solo había una carpeta con un nombre que decía Saúl. No había información de familiares, mucho menos de quién había solicitado el servicio de embalsamamiento. Lo único que logré encontrar fue un número telefónico. La curiosidad invadía todo mi cuerpo. Ese niño tenía algo, o producía algo, que no era para nada normal. Ya me habían sucedido demasiadas cosas desde que llegó a mi laboratorio, y créanme, me estaba volviendo un poco loco. Por unos momentos pensé en guardar el cadáver para continuar el procedimiento al día siguiente. Sin embargo, no podía dejarlo a medias, ya que me indicaron que debía estar listo lo antes posible porque vendrían por él en la madrugada. Decidí calmar un poco mis nervios, asomándome a la puerta para ver al guardia. Caminé y hacía mucho frío.
pero no había absolutamente nadie. En ese lugar, de noche, era normal sentir una sensación de escalofrío, pues estar cerca de un cuerpo que horas antes estuvo vivo no era nada fácil, sobre todo para las personas de mente sensible, aunque yo no me consideraba una de ellas. Le grité al guardia con el pretexto de que me ayudara con la instalación eléctrica, pero nunca apareció. Al ver que estaba completamente solo, decidí regresar a mi laboratorio para continuar con el trabajo. No pasa nada, me dije, realmente muy asustado como nunca imaginé. Al regresar, miré que el contenedor estaba en el suelo y la sangre estaba derramada, formando una especie de caminito. Asombrado, vi que al fondo había lo que parecía una huellita de un pie. Casi me caigo al suelo al ver los pies del niño manchados de sangre. «¡Vergas!», exclamé, intentando salir del laboratorio. Quise abrir la puerta, pero estaba atorada por dentro. No había manera de abrirla y el guardia de seguridad no respondía a mi llamado. Entonces recordé que jamás iba a entrar al laboratorio. En ese momento, un recuerdo llegó a mi mente. Era la voz de mi padre, quien decía que a veces los cuerpos estaban enojados porque su espíritu aún permanecía en el mismo lugar. Era como si el difunto no supiera que ya estaba muerto y pensara que podía caminar entre el mundo de los vivos. Cuando recordé todo eso, intenté calmarme tratando de comprender, o al menos asimilar, lo que me estaba sucediendo con el cadáver del niño. Tomé un trapo húmedo para acercarme a limpiarle los pies. Al hacerlo, noté unas cicatrices de quemaduras. Sentí nostalgia y, mientras trataba de remover la sangre, los piecitos quedaban con un tono rojizo. En ese momento, acerqué mis manos para tocarle los deditos. De inmediato, sentí que estaban tibios y al instante, una tremenda sacudida recorrió mi cuerpo. La vista se me nubló, todo estaba oscuro y de repente comenzaron a formarse imágenes en mi mente, como una especie de recuerdos. Vi a 3 mujeres en una casa con aspecto tétrico y viejo, como en las películas de terror. Las 3 vestían ropas oscuras, verde olivo, guinda y negro. Tenían un gusto terrible, pues incluso sus zapatos parecían de hombre, modelos feos, con tacones altos, gruesos, chatos y con agujetas. Ellas estaban en la puerta mirando algo detrás de mí. Cuando volteé, no podía creerlo. Era el niño, quien estaba devorando algo como un animal. La sangre le escurría al suelo y sus ojos se iluminaron por completo. De repente, una ráfaga de viento golpeó violentamente las ramas de los árboles, haciendo volar un remolino de hojas secas. «¡Dios mío!», exclamé aterrado. Era la primera vez que tenía un sueño o visión de ese tipo, y sabía que no era algo bueno. «¿Qué significa esto?», me pregunté sin encontrar respuesta. De pronto, sentí un piquete en mi brazo. Al abrir los ojos, me encontré en el suelo con la aguja de la jeringa clavada en mi vena. «¡Diablos!», exclamé nuevamente. No sabía de qué había muerto exactamente ese niño, y ahora yo estaba contaminado con la sangre de su propio cuerpo. Intenté levantarme, medio mareado, y sentí un fuerte dolor en la nuca. Al tocarme, descubrí que tenía sangre, pues me había golpeado al caer. En todos los años como embalsamador, nunca había tenido una experiencia de ese tipo. ¿Quién era en realidad ese niño? No lo sabía con exactitud, pero mientras más lo observaba, su piel iba recuperando color, como si la vida regresara lentamente a su cuerpo. Me apresuré a terminar mi trabajo. Cualquier cosa que significara todo eso, no deseaba saberla. Tampoco me interesaba. Intenté extraer la sangre faltante, pero, por alguna razón, la aguja de la jeringa no penetraba en la vena. Después de varios intentos, esta se rompió. Las cosas ya se habían salido de control. Llegué a pensar que había consumido algo extraño porque parecía estar enloqueciendo. Sin embargo, no quería reconocer que todo eso era más que real. Lo estaba viviendo. Era la experiencia más escalofriante de mi vida, una que mi padre jamás habría creído. Enojado, comencé a insultar el cuerpo del pequeño. Había perdido completamente la cordura,
y mis ojos estaban fuera de órbita. Tenía mucho miedo. Lo reconozco, pues había algo en ese niño que me dejaba paralizado. Tragué un poco de saliva, intentando continuar con el procedimiento, pero justo cuando tomé una aguja mucho más gruesa, noté que el pequeño ya no estaba en la plancha de la mesa y que la puerta estaba abierta. Corrí por el pasillo oscuro, alumbrando con la lámpara de mi celular. En ese momento la puerta principal de la funeraria estaba entreabierta, y a lo lejos vi que algo se movía, alejándose entre unos arbustos y hierba seca. ¿Qué diablos era eso?, me pregunté con el corazón agitado. Esa noche intenté llamar a los dueños de la funeraria, entre ellos al doctor forense encargado de realizar la autopsia. Le conté todo lo sucedido por teléfono, pero al parecer no me creyó, porque terminó preguntándome si había tomado alcohol. Por supuesto que no estaba ebrio. Yo jamás bebía durante el trabajo, solo en ocasiones especiales, como fiestas y demás. Le expliqué todo una y otra vez, porque ya no estaba el cuerpo y necesitaba dar un buen argumento para justificar su desaparición. Tras jurar 1000 veces que el cadáver de ese niño se había movido solo para huir, esa noche el médico forense llegó 2 horas después, acompañado por el dueño de la funeraria. Ambos entraron hasta mi laboratorio para comprobar la veracidad de mis palabras. Cuando los dos ingresaron, misteriosamente, ahí estaba el cuerpo del pequeño en la plancha, con la aguja enterrada en una de sus venas. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde está el respeto al cuerpo?, me dijo el forense agregando. Continúa con el trabajo. Mañana, a primera hora, vendrán por él. Después de ver el cuerpo del pequeño, comprendí que me estaba volviendo loco. Sin decir más, me apresuré a prepararlo para irme a casa. El forense se quedó porque le faltaba realizar una autopsia, así que no estaba solo en mi laboratorio. Continué trabajando y terminé cerca de las 4 de la mañana, pero me dijeron, no puedes irte hasta que amanezca. Me recosté en un pequeño sofá para intentar conciliar el sueño, pero el ambiente estaba muy helado y tenía bastante frío. Esa noche no logré dormir bien. Cuando me di cuenta ya estaba amaneciendo. Justo a las 7 de la mañana, una camioneta se estacionó frente a la funeraria. Para entonces, el dueño ya estaba ahí recibiendo a las personas presentes. Me asomé un poco por la ventana y, para mi sorpresa, no lo podía creer. Eran las 3 mujeres de mi sueño. Tomaron el cuerpo del niño y lo colocaron en una cajita de madera. Después, se retiraron. Tiempo después, fui a casa para dormir y tratar de olvidar todo, pero a partir de ese momento, cada vez que estoy en mi cama, veo al pequeño en la esquina, botando su pelota. También lo sueño casi todas las noches. Una vez incluso sentí que me apretó el brazo. Cuando desperté me di cuenta de que la piel me ardía y que tenía pequeños dedos marcados. Desde entonces, la presencia de ese niño me persigue todo el tiempo, razón por la cual dejé mi profesión de embalsamador. Hoy en día, me dedico exclusivamente a dar clases en la escuela. A veces quiero contarles esta experiencia a mis alumnos, pero temo que no me crean y piensen que estoy loco. Con el paso de los días, me fui acostumbrando. Hay ocasiones en que veo al pequeño sentado en medio de mi sala, jugando con su pelota.